Cordial saludo a todos y a todas. Mi nombre es Alexander Mulcue, haciendo parte del CEAD Popayán de la zona centro-sur del grupo 100 007 148. En pues hacer un poco la exposición de esta tarea 2 en cuanto al tema de cultura, un concepto antropológico, darle a conocer del trabajo que se tiene en esta tarea 2 y pues había definido trabajar de acuerdo a los videos, a trabajar un poco con la Asociación de Cabildos Indígenas de Bogotá, el ASCAI, pueblo de Peraras y Siapiraras, cierto, una comunidad pues que fue desplazada un poco del Cauca y pues ha radicado en la ciudad de Bogotá. ¿Cierto? Aquí tenemos un poco las características del pueblo como tal, el idioma sia, la que ellos pues actualmente la han venido preservando, las artesanías, todo el tema de los tejidos y el ritual pues, del jai como una medicina propia y los pildiceros que son los médicos propios que ellos tienen, el tema de las danzas y los cantos que hacen parte del tema del pueblo Sia, de la comunidad Peraras y Siapiraras, ¿cierto? Y también tenemos un poco la educación propia que ellos vienen trabajando, pues con todo el tema de lo que ellos siempre lo practican, lo han trabajado pues como en el marco de la educación propia, pues de transmitirla de generación en generación. Es lo que se pudo pues evidenciar en este video. Y también dice, pues mencione las problemáticas y el proceso de la resistencia y recuperación de la memoria colectiva del pueblo escogido. Una de ellos, pues el tema de la resistencia es luchar por defender el territorio, ¿cierto? Y por eso pues han tenido dificultades, lo que es las amenazas por los grupos armados, el de desplazamiento del territorio de origen hacia la ciudad de Bogotá. Es que pues fue un tema, una problemática, pues partir a otro sitio, más de un clima donde ellos de origen, de clima cálido a un clima frío, ¿cierto? Cambia mucho el tema de las costumbres, el tema de las comidas, pues ya no son las mismas. Entonces a eso le han venido haciendo pues resistencia como pueblo, como comunidad que viven ahí en la ciudad de Bogotá. Resisten el tema de la urbanidad y aún practican las ritualidades, danzas y cantos. Como le decía, pues ahí es donde ellos se han venido como manteniendo más que todo el tema o perviviendo ese tema cultural como pueblo, como comunidad de Perara y Siapirara. Y tenemos entonces también según la lectura de Kotak, explica a qué se refiere el proceso de enculturación, ¿cierto? Ese tema de la enculturación, pues como lo dice, es un poco el intercambio pues de las características culturales. Un ejemplo claro, por lo menos acá en el Cauca hay como alrededor de 11 pueblos indígenas, ¿cierto? El pueblo Nasa y el pueblo Misak pues tienen su cultura diferente, ¿no? Al igual que el idioma. Entonces a veces hacer esos intercambios pues ha tenido como decir esos cambios, ¿no? O sea, por eso se habla de las características culturales del intercambio y también el tema las culturas en cualquier grupo o de ambos grupos pueden cambiar por este contacto. Entonces ahí dice pues ya al mezclar, como decir, esas costumbres de una comunidad a otra, pues esos son cambios pues que realmente pues podemos ver por el lado bueno, pero pues también al cruzarse esto pues se puede como ir diciendo perdiendo la cultura como tal del pueblo, ¿cierto? Adoptando a otras, se podría ver por ese lado. Entonces con la enculturación partes de las culturas cambian, pero cada grupo permanece distinto. Como le digo, entonces a pesar de que es un pueblo como pueblo Nasa o como pueblo Misak, hacen esos cambios, o sea,
adoptan otras costumbres, otras culturas, pero ahí se mantiene, o sea, permanecen distintos, como lo dice ahí. Y pues eso es un poco, pueden intercambiar, mezclar alimentos, receta, música, baile, vestimenta, herramientas, tecnología, idioma, es lo que yo le decía, pues un poco cada pueblo indígena pues tiene su costumbre y ahí al mezclarse pues habrá como decir ese tema, pero el grupo ahí se permanece ahí, cada grupo permanece distinto, lo que dice, ¿no? Entonces queríamos un poco dar a entender ese término que se encuentra pues en el libro pues de la lectura de Cota. Y también tenemos el tema de lo que se habla según lo realizado en esta actividad debe responder con sus propias palabras cómo se define el concepto de cultura en la antropología. Para ello pues damos a conocer que dentro de la antropología este concepto se puede entender como las costumbres, el idioma, la ritualidad, la música, pues se habla como esa capacidad adquirida por el hombre como miembro de una sociedad, ¿cierto? Estamos pues en una sociedad, hablándolo de nuestro país, pluriétnica, pluricultural, y cada uno o cada pueblo indígena en Colombia pues tiene sus costumbres, su idioma, sus ritualidades, sus cantos, sus danzas, y en base a eso pues es lo que se habla, ¿no? Del tema de lo que se adquiere el hombre pues como miembro de una sociedad. A esto es que pues dentro de la antropología pues se le ha entendido como cultura, y pues queríamos darlo a conocer en este espacio. Y dice, ¿qué entiende por la antropología y cuál es su importancia en un país como Colombia, declarado por la Constitución Política Nacional de 1991 como un país pluriétnico y multicultural? Pues como tal entendemos la antropología como la ciencia pues que estudia el comportamiento humano dentro de la sociedad, ¿no? Y es aquí donde ya al ver todo ese tema del comportamiento, y por lo que es diverso dependiendo en el sitio, en el contexto, en el territorio donde se encuentran, pues van a ser muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, hablar de por acá uno del Cauca, como hablar la gente que vive en la costa o la gente de Antioquia, cada uno tendrá pues sus costumbres, y eso es lo pues se ha hablado de un poco del comportamiento del ser humano, y dentro de eso pues aquí ya hablando en el tema como tal de la cultura, pues podemos entrarnos en la rama como es la antropología social y cultural, ¿cierto? Que es esta rama pues es la que permitirá conocer la parte social y las diferentes culturas que hay en nuestro país al declarar la Constitución como un país pluriétnico y pluricultural, ¿cierto? Entonces aquí es donde pues definimos la importancia de la antropología. Esto era lo que pues de pronto queremos dar a conocer en base a esta tarea 2 de antropología. Agradecerles a todos por su atención.